Y para esta sesión vamos a tener la presentación de herramientas de seguimientos ambientales, SDE, por parte de nuestras profesionales Ángela García y Diana González. Les quiero entonces recordar que esta sesión va a estar grabada. Vamos a mantener colgando en nuestro chat la lista de asistencia, y tanto la lista de asistencia, la presentación y la grabación van a ser colgadas en el micrositio web de Azucar para que posteriormente ustedes puedan consultarlo o compartirlo con los compañeros o colegas de las diferentes corporaciones que no se pudieron eh, adicionar a esta sesión. Entonces, para todos, unos muy buenos días, y doy paso entonces a Ángela para que inicie esta sesión. Hola Marcelo, muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Cristina García. Les voy a estar contando hoy un poco sobre el proceso de seguimiento documental espacial. Hago parte del equipo de servicios geoespaciales del Grupo de Valoración y Manejo de Impacto de la Subdirección de Seguimiento de la ANLA. Y bueno, pues queremos contarles un poco sobre lo que hacemos en este proceso específicamente. Bienvenidos. Cualquier pregunta que surja, no duden en interrumpirme para que podamos lograr una muy buena comunicación y que el tema quede súper claro. Muchas gracias a todos por estar. Listo, entonces, pues vamos a empezar. Hoy les vamos a contar sobre... Buenos días. Mire, es que se está escuchando demasiado, sí, demasiado pasito. No escuchamos nada. Gracias. Pasito. Dame un momento a ver si con audífonos. Para que reevalúen el volumen, por favor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Gracias. Listo. Sí, Cristina, te escuchamos perfectamente. Continúa. Vale, listo. Entonces, vamos a hacerlo con audífonos. Listo. Es que algo pasa con mi... Estoy... Sí está. Ya, listo. Listo. Entonces vamos a hablar hoy sobre uno de los procesos que hacemos dentro del seguimiento de los proyectos licenciados en la ANLA, y es el proceso de seguimiento documental espacial o SDE. El proceso de seguimiento documental espacial, digamos que fue pensado para que a través de algunas herramientas geotecnológicas se pudiera prestar un apoyo a todo el proceso de seguimiento que hace la subdirección. Entonces, ¿qué busca? Busca que de manera oportuna podamos detectar posibles infracciones ambientales en el desarrollo de los proyectos. También proveer un insumo para la planeación del seguimiento en campo, logrando también que podamos priorizar de alguna manera, de acuerdo a esas alertas o a esos hallazgos del SDE, esa visita en campo. Adicionalmente, se busca que le podamos hacer seguimiento al 100% de los proyectos, esto traducido en la oportunidad de la gestión de la ANLA, y también generar un insumo para hacer el cálculo del índice de desempeño ambiental en su primera etapa del desempeño ambiental de los proyectos. ¿Listo? ¿Dónde se ubica el SDE dentro de todo el proceso de seguimiento? Entonces, las empresas presentan un informe de cumplimiento ambiental. Ese informe de cumplimiento ambiental nos lo presentan de acuerdo a la temporalidad establecida en la resolución 077 del 2019. Y ese informe de cumplimiento ambiental tiene un proceso que es una verificación preliminar de información, en donde a nivel de forma y de estructura se hace la revisión
que efectivamente estén presentando, pues, primero toda la documentación que se exige para el proyecto y que la información tenga coherencia. Entonces, que la información cartográfica y geográfica sea coherente con la información que se está presentando en los documentos y esté completa. A partir de esa verificación preliminar, se genera el SDE o seguimiento documental espacial. En el seguimiento documental espacial ya hacemos un análisis mucho más, digamos, profundo sobre la información que se presenta en el ICA y sobre la información que nosotros tenemos en nuestras bases de datos. Entonces se analizan 6 criterios y sobre esos 6 criterios se generan unas alertas o unos hallazgos que pueden estar traducidas en presuntas infracciones que de acuerdo a la calificación que le demos a cada uno de estos criterios nos genera una criticidad para el proyecto y nos genera además, digamos, el insumo para el índice de desempeño ambiental. Con el resultado de ese SDE, nosotros empezamos a hacer la revisión o desde la subdirección de seguimiento y el equipo de seguimiento digamos, asignado para el proyecto, se hace la revisión si el proyecto tiene programada una visita. Si el proyecto tiene programada una visita, entonces todas esas alertas o hallazgos que se generaron a partir del SDE se hacen o se validan en la visita de campo. Entonces, por ende, nuestro SDE es un proceso que es preliminar a la salida de campo del equipo de seguimiento. Pueden resultar dos situaciones a partir de esa visita en campo. La primera es que efectivamente la alerta o el hallazgo se traduzca en un incumplimiento y se genere un requerimiento resultado de esa validación que se hizo en la visita, para que la empresa pues subsane pues, digamos que lo que se está evidenciando. O que se aclare la situación. ¿Qué puede pasar? Digamos que el seguimiento documental espacial se basa en algunas herramientas tecnológicas y digamos su mayor fuente son las imágenes satelitales. Entonces, no siempre se tiene una visión muy clara sobre lo que está pasando en campo porque no para todo el país tenemos digamos, un cubrimiento de imágenes de alta resolución. Entonces, se deja la observación y en campo se aclara si la situación sí efectivamente existe o si se debe simplemente aclarar y el incumplimiento no existe. Hay alguien con un micrófono abierto. Listo. Si el proyecto no tiene una visita, pues se genera un requerimiento en donde se le solicita a la empresa que realice la aclaración de ese hallazgo en el SDE. Resultado de todo este proceso, pues el resultado va a quedar todo dentro del concepto técnico de seguimiento y por ende en el acta de la oralidad del concepto. Y pues todo se va, digamos que todo este proceso hace parte del concepto técnico de seguimiento. ¿Listo? Ese es como el contexto dentro del proceso de seguimiento donde estamos nosotros. Entonces nosotros evaluamos 6 criterios. Esos 6 criterios pues están orientados a utilizar herramientas geográficas para analizar el cumplimiento de todos los actos administrativos del proyecto. El primero de esos criterios es la infraestructura existente versus la zonificación ambiental de manejo. En este criterio nosotros tenemos, digamos, hacemos en 2 vías la revisión. La primera revisión es en cuanto a estructura. Entonces, las empresas presentan en el ICA, en la información geográfica, de acuerdo al artículo 5 de la resolución 077, la capa de zonificación de manejo, la infraestructura completa del proyecto y todos los permisos ambientales asignados al proyecto. Entonces, en este primer criterio, nosotros hacemos una primera revisión que es de estructura de esa capa de zonificación de manejo. Y entonces, es
si efectivamente esa capa que nos están presentando en la GDB coincide con la información que está consignada en el acto administrativo que otorga o modifica la licencia. Si las áreas de restricción que ellos nos presentan coinciden con esas áreas, si se están presentando las áreas de intervención con restricciones altas, medias y bajas, o las áreas de intervención sin restricciones. Esa es como una primera evaluación que se hace de la capa como tal. Y luego hacemos una evaluación ya del cumplimiento de esa zonificación de manejo. Aquí es muy importante resaltar que nosotros hacemos la verificación del cumplimiento para las áreas de exclusión, porque son efectivamente las áreas que no se pueden tocar a menos que haya un permiso de aprovechamiento del recurso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues nosotros lo primero que hacemos es validar o hacer un cruce espacial entre la información entregada en la capa de zonificación de manejo con la capa de infraestructura del proyecto, de infraestructura de tipo áreal. Y cuando encontramos que hay superposiciones entre la infraestructura y esas zonas de exclusión, entonces hacemos una revisión a partir de imágenes satelitales. La ANLA tiene un contrato con el que tiene acceso a imágenes de alta resolución, WorldView y GeoEye, y imágenes de media resolución, que son las PlanetScope y las RapidEye. De acuerdo a la zona y de acuerdo al insumo disponible, nosotros hacemos la verificación en las imágenes satelitales sobre esa situación que evidenciamos en lo cartográfico. ¿Por qué? Porque digamos que la cartografía, por el tema de escalas, puede no ser exacta. Entonces nosotros lo que hacemos es verificar que efectivamente el incumplimiento exista, para poder hacer el requerimiento o para poder hacer la alerta real al equipo de seguimiento de la subdirección. Entonces, cuando encontramos estas situaciones, lo que hacemos es reportarlas en nuestro SDE y eso pues ya va a hacer todo el proceso que les contaba anteriormente, y es que se va a verificar en campo si es necesario. Si no es necesario, pues entonces de una vez se genera un requerimiento al usuario para que explique o subsane la situación. O también si aplica un proceso sancionatorio para la empresa que está realizando el incumplimiento. Entonces, digamos que en este criterio nosotros tenemos diferentes situaciones. Hay proyectos que por ser muy antiguos no tienen establecidas dentro de la licencia o que otorga dentro del acto administrativo que otorga la licencia o que establece el plan de manejo, la zonificación de manejo. Entonces, para esos casos, nosotros utilizamos o lo que hacemos es espacializar las rondas de protección hídrica basados en el decreto 2811 del 74. Entonces, utilizamos la cartografía base de escala más detallada que tengamos y generamos esas rondas de protección. Y con esas rondas de protección, pues hacemos el mismo ejercicio. Si encontramos un área que se cruza con esas rondas de protección, hacemos la verificación mediante imágenes satelitales para verificar efectivamente que el incumplimiento sí exista. Y ya para los proyectos que sí tienen establecida en su licencia la zonificación de manejo, pues empezamos a validar si dentro del acto administrativo, cuando se establece la zonificación de manejo, hay alguna excepción para la actividad que estamos viendo, que se está realizando. Y si no, pues ya, entonces si existe alguna excepción dentro de la licencia, evidenciamos la situación, pero hacemos la aclaración que la actividad de alguna manera está aprobada dentro de la licencia. Y si no, pues ya, todo el proceso que les conté anteriormente. ¿Listo? Entonces, esta es como nuestra primer revisión sobre el cumplimiento de la licencia, la infraestructura versus la zonificación de manejo. El siguiente criterio
es el análisis de imágenes satelitales frente a la información que se presenta o a la infraestructura que se presenta dentro de la GDB. Entonces, acá en este criterio, nosotros hacemos la validación de varios subcriterios. Analizamos, hay alguien con el micrófono prendido. Analizamos primero el cambio de coberturas, y es poder ver a partir de las imágenes si han habido cambios o si se ha generado infraestructura nueva entre el periodo anterior analizado y el periodo que nosotros estamos evaluando. Si el informe de cumplimiento ambiental es del año 2020, entonces utilizamos imágenes 2020 para verificar y anteriores para verificar los cambios que se han dado a nivel de coberturas vegetales en el área del proyecto para poder identificar nueva infraestructura y poder ver si esa nueva infraestructura, en el caso de que existiera, está reportada en el informe de cumplimiento tanto en el documento como en la información cartográfica. A partir de las imágenes satelitales, pues también hacemos la revisión de rondas, que digamos si en el primer filtro que se hizo, recuerden que siempre partimos de un cruce entre las rondas de protección y la infraestructura que se presenta. Pero lo que puede pasar es que, por ejemplo, la infraestructura o el área de la infraestructura que nos reportan en la GDB es más pequeña que la intervención que está realmente en campo. Entonces nosotros hacemos como un paneo de toda el área del proyecto y empezamos a verificar en dónde hay infraestructura que de pronto no la tienen reportada y por ende pues no salió en ese primer filtro, pero que está dentro de zonas de áreas de exclusión como este caso. Y verificamos que efectivamente pues, el área de exclusión esté. Entonces, para este caso nosotros verificamos que hay una intervención que hace parte del proyecto, digitalizamos esa nueva infraestructura que no nos reportaron y digitalizamos el cuerpo de agua para poder generar la zona de ronda. Y así podemos, digamos, hallar incumplimientos adicionales a los que se encontraron en ese primer criterio. También verificamos el tema de aprovechamiento forestal. Cuando se reporta el aprovechamiento forestal en la GDB, pues nosotros también a partir de las imágenes satelitales verificamos que efectivamente el aprovechamiento forestal esté para el área que ellos están reportando. ¿Cómo lo hacemos? A través de imágenes multitemporales entre periodos anteriores al que están reportando el aprovechamiento. También hacemos una verificación de procesos morfodinámicos en las áreas asociadas a la infraestructura del proyecto que puedan poner en riesgo la infraestructura que está desarrollada para el proyecto y por ende puedan de alguna manera generar algún daño ambiental. También si existió una intervención previa al licenciamiento del proyecto o en el caso de hidrocarburos, si hubo si se inició la actividad de construcción de alguna locación antes de que se informara a la ANLA el inicio de actividades para esa locación y se presentara el plan de manejo ambiental. Y pues ya dependiendo como de lo que nos reporten en el informe de cumplimiento ambiental para los proyectos que están en construcción o que ya están en periodo de abandono, cuando nos reportan el avance de obra para los de construcción, pues hacemos la verificación a partir de los diferentes periodos si efectivamente el avance de obra que nos están reportando es el avance que se ve a partir de las imágenes satelitales y si esas zonas de revegetalización en las áreas en donde ya el proyecto se encuentra abandonado, se ve efectivamente el avance de esa revegetalización de las áreas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que revisamos a partir de las imágenes satelitales. ¿Qué utilizamos para este criterio? Utilizamos las imágenes de alta resolución
que la resolución es más o menos de 0,6 metros, WorldView y GeoEye, imágenes PlanetScope, que tiene una resolución de 3 metros, y RapidEye, que tiene una resolución de 5 metros. Pues obviamente siempre hacemos un filtro primero para encontrar esas imágenes de alta resolución, y si no tenemos cubrimiento para la zona, pues empezamos con imágenes, digamos, ya de media resolución. Si hay zonas en donde necesitamos de pronto un periodo muy antiguo para hacer la validación de algo específico, también consultamos el banco de imágenes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esto lo hacemos en ArcGIS y también en QGIS. Entonces, dependiendo como de las necesidades que tenga el proyecto, la revisión que estemos haciendo, pues utilizamos, generalmente utilizamos ArcGIS, pero en QGIS hacemos el consumo de la plataforma de PlanetScope. Entonces, también utilizamos QGIS. Listo, entonces este es, digamos, el criterio de imágenes satelitales multitemporales. Entonces, este es un ejemplo sobre cómo hay infraestructura en zonas de ronda establecida. Este es otro ejemplo, cómo se ha hecho intervención en zonas que no están licenciadas. Entonces, es una comparación multitemporal entre años 2015 y 2018. El área licenciada es esta área que está delimitada como moradito. Ese es el área que está licenciada, y encontramos a partir de las imágenes satelitales que hay un área adicional que hace parte del proyecto claramente, que está por fuera del área licenciada. Entonces, estas son como la clase de hallazgos que generamos en el LCD y que luego pasa a ser, digamos, parte del concepto y de la revisión del equipo de seguimiento de la subdirección. El tercer criterio es la revisión de los parámetros de calidad. Y aquí hay como dos cosas bien importantes que aclarar. Todo lo que nosotros revisamos en el SDE está basado en lo que se aprobó para el proyecto en la licencia que les, en el acto administrativo que les otorga la licencia o que lo modifica. Si bien las empresas nos presentan monitoreos de calidad del agua asociado a los cuerpos de agua en donde tienen ocupaciones de cauce o en donde hacen captaciones, o en cuerpos de agua que de acuerdo a alguna visita o alguna evidencia del equipo de seguimiento les solicitan a la empresa generar unos monitoreos con una periodicidad X para monitorear la calidad del agua de un cuerpo de agua específico. Esos nosotros no los revisamos dentro del seguimiento documental espacial. Esos monitoreos de calidad del agua que no están asociados específicamente a vertimientos se analizan en el seguimiento que se hace posterior al SDE, que lo hace ya el equipo, porque pues ya tiene una connotación diferente. Nosotros los que revisamos en el seguimiento documental espacial son los parámetros de calidad que tienen una normatividad establecida, digamos, a nivel nacional. Entonces, verificamos parámetros de calidad o monitoreos relacionados con emisión de ruido y ruido ambiental. Verificamos vertimientos en aguas superficiales o en aguas marinas, de acuerdo a lo que aplique para el proyecto. Verificamos los monitoreos de calidad del aire y verificamos los monitoreos que se hacen para las fuentes de emisión. Entonces, para ruido y ruido ambiental, nosotros tomamos como base la resolución 627 del 7 de abril del 2006, para vertimiento en aguas superficiales, la 631 del 2015, para el vertimiento en aguas marinas, la 883 del 2018, y para calidad del aire regional y fuentes de emisión, la resolución 2254 del 2017. Entonces, aunque la empresa presente monitoreos asociados
a verificación de calidad del agua, que tiene que ver con sus captaciones y con sus ocupaciones. En el SDE únicamente revisamos las que están asociadas a vertimientos. Y tampoco se revisan los monitoreos de calidad de agua subterránea, porque esos monitoreos se revisan en la etapa posterior, que es ya la etapa de seguimiento al plan de manejo ambiental. ¿Listo? Entonces acá lo que hacemos es verificar estos parámetros de calidad reportados con las resoluciones que ya les conté. Esos parámetros de calidad nosotros los revisamos a partir de un script que generamos. Entonces, como la GDB ya tiene una estructura en donde me relaciona los puntos de muestreo con unas tablas de parámetros físico-químicos y con la tabla de muestreo físico-químicos, entonces lo que hace el script es que toma la información que está en la GDB y, por ejemplo, para vertimientos dice, bueno, yo tengo un vertimiento, el tipo de vertimiento es de agua doméstica, y entonces este lo voy a revisar con este artículo de la 631. Si el tipo de agua que yo estoy virtiendo es agua industrial, entonces va y busca el artículo o la tabla que me está relacionando los límites máximos establecidos en la 631 para aguas industriales. Entonces no es un procedimiento, un proceso que nosotros hagamos de manera manual, sino que se ha generado un script para que a partir de la información que entregan en la GDB se generen unas tablas, que son este es el resultado, unas tablas que nos relacionan únicamente los puntos que tienen valores que sobrepasan el límite máximo establecido en cada resolución. ¿Listo? Entonces esto lo hacemos a partir de un script. Y pueden existir varios casos, es decir, puede pasar que la GDB esté mal diligenciada por un tema de digitación. Entonces, que el valor límite, por ejemplo, en este caso, fuera 1200 y que acá fueran a poner un 800 y pusieron un 8000 porque se fue un cero de más. Eso nosotros no lo depuramos porque lo que suponemos y digamos que lo que se espera de las empresas es que hagan una validación a nivel de calidad de la información que ellos entregan, porque puede que sea un error o puede que no sea un error, entonces no me corresponde a mí verificar si eso fue un error, sino a la empresa aclarar la información que está reportando en la GDB. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, no. Listo. Y bueno, generamos una figurita en donde mostramos en dónde se encuentran los monitoreos que se presentaron para el ICA. Hay un cuarto criterio. Ese cuarto criterio tiene que ver con un tema de sensibilidad ambiental regional. Este es un ejercicio que a través del año la CIPTA ha venido desarrollando, que es una clasificación de las áreas en donde la ANLA tiene proyectos licenciados y una clasificación de sensibilidad de acuerdo a diferentes componentes. Entonces hay un componente de sensibilidad por la presencia, por la presencia o no de proyectos licenciados vecinos. Hay una sensibilidad que tiene que ver con el recurso hídrico subterráneo, hay una sensibilidad que tiene que ver con el recurso hídrico superficial, el atmosférico, el medio biótico y el socioeconómico. Entonces, la CIPTA ha desarrollado todo un proceso en donde a partir de información secundaria a escala 100.000, tiene identificadas esas zonas en donde la sensibilidad es alta ambientalmente hablando. Y ha generado toda la clasificación por su criterio y una clasificación general de sensibilidad. Este ejercicio es muy importante no solo para el usuario, sino también para el equipo de seguimiento, porque a partir de esa sensibilidad ellos hacen el análisis de esos otros datos que no tienen que ver
con las resoluciones que citamos, por ejemplo, en los parámetros de calidad de los monitoreos. Por ejemplo, si es un área que el recurso hídrico superficial tiene una sensibilidad muy alta, pues entonces, enfocado en ese contexto regional, van a hacer una revisión de esos puntos de monitoreo de calidad del agua asociados a las ocupaciones, a las captaciones o a los requerimientos específicos del PMA. Y el análisis de esos datos pues lo van a hacer dentro del contexto regional del proyecto, y eso muy seguramente generará algunas especificaciones que tendrá que cumplir la empresa, o de pronto modificaciones al plan de manejo o acciones adicionales. ¿Listo? Entonces, ese es el criterio de sensibilidad ambiental. Es un ejercicio que ya está digamos, hecho por la CIPTA, por otra subdirección, que nosotros lo que hacemos es específicamente en nuestro proyecto hacer el cruce con esa información y hacer un resumen del resultado de ese ejercicio que realizó la CIPTA. Luego viene el criterio de cumplimiento de la licencia ambiental con respecto a la localización, a las obras autorizadas y a los permisos otorgados. ¿Qué hacemos nosotros en este criterio? En este criterio verificamos la ubicación de la infraestructura y de los permisos que están reportados por los titulares de las licencias en el ICA, y lo verificamos versus los instrumentos de manejo que hacen parte del proyecto. Entonces, ¿qué verificamos? Verificamos a nivel de infraestructura, si la infraestructura cumple con las características que se especificaron en la licencia ambiental. Por ejemplo, si es un proyecto de hidrocarburos, en la licencia quedó específico que se podrían construir 20 locaciones de un área máxima de 2 o 3 hectáreas. Cuando nosotros hacemos la verificación, entonces, digamos, tomamos toda la infraestructura y le calculamos el área y verificamos que ninguna de esa infraestructura esté por encima del área que les aprobaron en la resolución. Adicionalmente, si les aprobaron tantas líneas de flujo, verificamos que las líneas de flujo que nos están presentando correspondan con lo que se aprobó en el proyecto. Hay una verificación que se hace también, y es sobre el área del proyecto que fue licenciada. Cuando nosotros licenciamos el proyecto, tenemos un área licenciada y un área de influencia. Dentro del área licenciada, pues lo que se espera es que la actividad no supere el área licenciada. Para algunos proyectos, por ejemplo, de energía y de infraestructura, el área licenciada es muy específica y corresponde específicamente al diseño del proyecto como tal. Entonces nosotros hacemos una validación a partir de imágenes satelitales que no haya intervención en áreas fuera del proyecto que está autorizado. Que no hayan intervenciones no autorizadas, por ejemplo, si hay una construcción de un campamento que no está autorizado específicamente en la licencia ambiental, entonces eso también lo verificamos. La infraestructura que no corresponda a la imagen, eso también lo verificamos, que era el caso que les decía, que a veces nos reportan un polígono más pequeño del área que está intervenida. Verificamos la ubicación y la cantidad de captaciones, vertimientos y ocupaciones de cauce. Adicionalmente, cuando se reporta captación y vertimientos, verificamos que los caudales que fueron aprobados en la licencia correspondan con lo que se está reportando en la GDB y en el documento en el ICA. Verificamos el permiso de aprovechamiento forestal a nivel geográfico, si efectivamente está dentro de lo que se aprobó en la licencia. Las áreas de SODME que cumplan pues con el diseño, con el área que se estableció,
y que no haya intervención más allá de lo que se aprobó. Y las áreas de desmantelamiento y abandono. Entonces, para desmantelamiento y abandono, pues verificamos que si nos están reportando que la infraestructura ya fue desmantelada, a partir de las imágenes satelitales, pues nosotros verificamos que efectivamente haya un cambio en la cobertura, que se vea que ya no hay infraestructura asociada al proyecto y adicionalmente verificamos el estado de revegetalización del área, pues teniendo en cuenta lo que nos están presentando en el informe de cumplimiento ambiental. Y listo, ese es como el cumplimiento de licencia. Hay un criterio adicional que se genera únicamente, digamos, como un insumo interno. No, no lo dejamos dentro del concepto SDE que llega a los usuarios, sino que lo dejamos solo de manera interna como una especie de alerta para el equipo de seguimiento que posterior va a hacer la revisión del plan de manejo completo. Y es que hacemos una validación si para el proyecto se presentan quejas o denuncias asociadas específicamente al expediente o al municipio o a los municipios en donde está el proyecto, en donde se desarrolla el proyecto. Si existen estas quejas y denuncias, pues nosotros las identificamos y las dejamos en una tablita para que el equipo de seguimiento, digamos, tenga conocimiento que existen esas quejas y haga un análisis sobre si las quejas ya fueron atendidas y si ya están cerradas o si se deriva en un requerimiento a la empresa para que le dé trámite a esas quejas. Entonces, esos son como los 6 criterios que nosotros verificamos en el SDE. Es importante que ustedes sepan que el SDE es un proceso inicial de seguimiento que está basado sobre todo en la información geográfica, que se presenta en el ICA y que la tiene dispuesta y que podemos verificar también a partir de imágenes satelitales. Es un proceso que es reciente en la ANLA y que ha dado, digamos, muy buenos resultados porque ha permitido también generar como un insumo para ese concepto precampo antes de que el equipo de seguimiento ambiental haga la visita al proyecto y pueda verificar o tenga claridad sobre algunas cosas adicionales que debe verificar en campo y que se pueden detectar a partir del ejercicio geoespacial. Yo les voy a mostrar Nosotros tenemos adicionalmente en la ANLA una aplicación en donde pues presentamos o incorporamos todo el ejercicio derivado del SDE. Esa aplicación es un tablero de control que está dentro de nuestra plataforma ágil que nos permite, digamos que está orientado en dos sentidos. El primero es que toda la información que se genera a partir de los SDE no quede solo en el documento pues, técnico que se sube al SILA, sino que también quede en una aplicación que sea de fácil consulta internamente para todas las personas que hacen parte del seguimiento del proyecto. Entonces, esa aplicación nos permite subir la información y generar a partir de la plataforma el concepto en el formato que ya está especificado para este concepto, pero adicionalmente permite que el equipo de seguimiento, que es el que hace como toda la verificación completa del plan de manejo del proyecto, pueda digamos, consignar sus observaciones frente a los hallazgos que se encontraron en el SDE. Pero no está entrando. Está caída, no sé. ¿Será mi internet? Que no está funcionando.
Ya estoy verificando si es tu internet o la aplicación. Gracias, a ver. Uy, entró. No entró. Listo. Entonces, perdón, pero entró con errores. Es la aplicación, a ver. Pues vamos a entrar, a ver. Yo estoy ingresando por Microsoft Edge. Sí me está... ¿Sí funciona? Espera. Voy a entrar por Explorer. A ver. Es que no me sé mis claves. Listo. Súper. Entonces, este es el ambiente en el que nosotros desarrollamos el seguimiento documental espacial. Entonces, recuerden que yo les conté que todo el proceso de seguimiento documental espacial se genera a partir del BPI. En el BPI, lo que hace es que la empresa radica la información y la ANLA hace una verificación preliminar y resultado de esa verificación preliminar se genera una lista de chequeo. Entonces, a partir de esa lista de chequeo, nosotros llamamos como el proyecto a esta aplicación. Entonces, esta aplicación, digamos que está unida, ¿sí? a la otra plataforma en donde se genera esa verificación preliminar de la información. Entonces, para iniciar mi concepto técnico de seguimiento, lo primero que tengo que hacer es buscar la lista de chequeo de el ICA que yo voy a revisar. Entonces, cuando yo busco la lista de chequeo, entonces me salen como los datos generales del proyecto. Entonces me sale el número del expediente, cuál es la empresa, cómo se llama el proyecto, la lista del BPI, cuál es el sector, subsector, qué resultado dio el BPI y cuáles fueron las conclusiones generales de ese BPI. ¿Listo? Entonces acá nos dice que la información geográfica fue no conforme y por qué fue no conforme esa información geográfica. Entonces nosotros lo subimos y lo que hace acá es que ya nos lo deja editar en temas de SDE. Entonces lo primero que nosotros diligenciamos son los datos generales del proyecto. Entonces acá verificamos la región, si la BPI fue conforme, no conforme o no ha llegado, quién es el interesado, cuál es el NID, cuál es la periodicidad del ICA que nosotros estamos revisando, en qué fase está el proyecto, si está en operación, abandono, en construcción, el número del ICA, la jurisdicción, la autoridad ambiental regional que aplica para el proyecto y cuál es la fecha del concepto. Entonces les voy a mostrar uno que ya está hecho. Entonces, después de que yo lleno los datos del proyecto, incluyo dentro de este proyecto todos los datos de antecedentes. Estos antecedentes están relacionados con los actos administrativos de resoluciones, no incluimos autos a menos que sean, digamos que específicamente se haya analizado algo dentro del SD de ese auto.
se incluyen todas las resoluciones y de radicados únicamente se relaciona el radicado con el que la empresa nos presenta el informe de cumplimiento ambiental y el radicado con el que la ANLA le dice a la empresa o le informa a la empresa el resultado de la verificación preliminar de ese ICA. Luego, nosotros diligenciamos con la metodología que utilizamos para desarrollar el SDE. Entonces, ¿qué utilizamos en cada criterio? Y presentamos una tablita de insumos. En esta tabla de insumos, en documentación del expediente, únicamente incluimos la documentación que efectivamente utilizamos para la verificación de todos los criterios de este proyecto. Entonces, acá no van todas las del proyecto, sino las que tienen que ver con el análisis que vamos a hacer posterior. Relacionamos el ID de las imágenes que utilizamos para la verificación de los criterios, la resolución espacial, el sensor y la fecha de toma de la imagen. Y adicionalmente relacionamos los ICAs, si es 1 o 2 o 3 ICAs, y si utilizamos información, por ejemplo, de los PMAs o del estudio de impacto inicial, también la relacionamos en esta tablita. Y no solo relacionamos pues que utilizamos el EIA, sino también relacionamos el radicado con el que la empresa nos presentó la información. Entonces, este es el capítulo como de metodología. Luego, ya vamos a las observaciones. Entonces, para generar las observaciones, pues nosotros hacemos el análisis de cada criterio. Para este proyecto específico, por ejemplo, hay en el SD anterior, en el tema de zonificación de manejo, se había visto que había intervención en rondas, de cuerpos hídricos. Y entonces el equipo de seguimiento, a través del acta de la oralidad del seguimiento anterior, le solicita a la empresa que aclare eso que el SD reporta, y es que hay una estación que está en un área de exclusión. Así la empresa, mediante un radicado, le informa a la ANLA que después de haber hecho la verificación de la estación Jobo, que se suponía estaba en área de exclusión, ellos verificaron que es que aledaño a la estación Jobo existe unas obras de infraestructura que son de terceros, es decir, que no hacen parte del proyecto, y que esa intervención pues no es de ellos y que por lo tanto la estación Jobo no se encuentra en área de exclusión. Y nosotros relacionamos la imagen que está relacionada pues, con cada criterio. Entonces, para este caso, la estación Jobo, la empresa como no presentaba en el ICA la estación en forma de polígono, pues cuando hacíamos la verificación en imágenes, pues se veía toda esta infraestructura y se veía que acá había una construcción en un área que está de exclusión en la zonificación de manejo. Entonces la empresa que dice, no, es que la estación Jobo es solo este pedacito. Esta infraestructura que está a los lados es infraestructura que no es de nosotros, es de un tercero. Entonces ya toca entrar a evaluar si este proyecto que está, digamos, cercano a la estación Jobo, es un proyecto que es licenciado por la ANLA y pues sí es un proyecto que es licenciado por la ANLA, dentro del marco de ese expediente pues se hará la verificación si la zonificación de manejo establecida para ese proyecto se cumple o no se cumple. ¿Listo? Entonces, nosotros relacionamos los incumplimientos cuando la empresa hace las aclaraciones en el siguiente SDE, porque este es un ejercicio que se hace anualmente. Entonces, en el siguiente SDE revisamos si la empresa llegó respuesta a ese requerimiento, si aclaró la situación, si la aclaró y la aclaración es conforme, la incluimos dentro de este SDE para que no se vaya a generar un requerimiento reiterado en el posterior concepto técnico. ¿Listo? Para las imágenes multitemporales, nosotros hacemos, yo les contaba que hacíamos como un paneo o una revisión de toda el área de estudio. Para este proyecto específico, es un gasoducto
que tiene más o menos 9 ramales. Y el último ramal se terminó la construcción para el periodo inmediatamente anterior del que nosotros estamos revisando. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la verificación de toda el área del proyecto, de cómo está actualmente después de la construcción del gasoducto. Entonces, por ejemplo, pues para este son muchas imágenes, más o menos 50 imágenes, porque hicimos un recorrido a escala detallada de todo el proyecto. Entonces, esta información nosotros la subimos en la aplicación, después generamos de aquí mismo el concepto y entonces los profesionales de seguimiento la pueden consultar acá o la pueden consultar en el documento técnico que es el resultado del SE, pero la información va a ser siempre la misma. Entonces, todas las imágenes que se generaron a partir de la verificación del trazado, entonces nosotros hacemos como todas las aclaraciones en donde todavía no se ven todos los procesos de revegetalización pues terminados, en donde sí ya efectivamente no se nota cuál es el estado, o sea, pues la construcción del gasoducto. Entonces, lo que hacemos es, digamos, para toda el área, para todo el trazado, hacer la verificación a partir de las imágenes. Entonces, para la mayoría de las áreas de este proyecto, se tenía cobertura de imágenes detalladas. Entonces, ustedes ven que se ve muy, muy claro cuál es la intervención del proyecto y por dónde va el trazado. Entonces, acá estamos verificando varias cosas y es que efectivamente el trazado que nos presentan coincide con lo intervenido en campo. Estamos verificando el estado del terreno después de la construcción del proyecto. Estamos verificando que no existan procesos morfodinámicos que estén cercanos al trazado del proyecto que puedan generar algún tipo de contingencia, que no existan cuerpos de agua que estén intervenidos, que no, sí, pues digamos, estamos haciendo como la revisión de todos los criterios. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cómo se genera el análisis de la infraestructura vigente con las imágenes multitemporales. Para este proyecto específicamente, ellos cometen el error, y es un error reiterativo, y es que no nos presentan la infraestructura de las estaciones de inicio y fin de cada ramal como tipo polígono. Entonces, precisamente por eso, para la estación Jobo, como no se presentan, pues nosotros asumimos que toda esta infraestructura hace parte del proyecto y del expediente. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue resaltarles que otra vez no nos están presentando esa infraestructura. Ya para el tema de parámetros de calidad reportados, entonces nosotros en los subcriterios revisamos qué presentaron, si estamos hablando de emisión de ruido, de fuentes de emisión, si estamos hablando de ruido ambiental, de vertimientos continentales, de vertimientos marinos. También hay algunos ICAs que vienen incompletos, entonces no nos presentan los monitoreos, o hay otros ICAs que son de proyectos, por ejemplo, de vías en operación o de proyectos que ya están en estado de abandono, que no aplica el criterio de parámetros de calidad, porque ya no se hacen monitoreos, entonces también los reportamos como no aplica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando vamos a desarrollar el criterio? Pues lo primero es que definimos a cuál criterio nos vamos a referir. Acá lo que nosotros tenemos es que yo puedo decir, esto que voy a reportar, yo se lo quiero reportar al usuario, o de pronto yo le quiero dar una alerta al grupo de seguimiento del proyecto, o de pronto es algo que yo quiero que el equipo de geomática o de servicios geoespaciales analice. Entonces yo acá decido a cuál de los tres.
o puedo elegir los 3 o puedo elegir 2, ¿listo? Entonces, los que van al usuario, entonces yo les contaba, por ejemplo, que en el criterio de quejas y reclamos, generalmente no van al usuario porque se debe hacer una verificación posterior de cuál es el estado de esas quejas. Entonces, yo ya no marco el usuario, sino que digo que únicamente se lo deje ver a los usuarios de seguimiento, de la subdirección de seguimiento. Yo, adicionalmente, digo si el criterio del que voy a hablar cumple, no cumple o no aplica. ¿Esto por qué es importante? Porque a partir de esta aplicación y de este cumple, no cumple o no aplica, se genera el índice de desempeño ambiental de la empresa. Entonces, cuando pues, no cumple, eso genera un índice de criticidad para el proyecto pues, de acuerdo a lo que esté incumpliendo. Y si yo encuentro algo que, digamos, algo que se puede parar, por decirlo así, una intervención, por ejemplo. Se está haciendo una intervención o un aprovechamiento forestal que no está autorizado en un área de bosque galería que está definida en la zonificación de manejo como un área de exclusión. Entonces, si yo encuentro un caso así, yo le digo, oiga, podemos hacer una medida preventiva porque están en campo desarrollando una actividad no licenciada que podemos parar a tiempo. Entonces, si yo le digo que sí vamos a hacer una medida preventiva o una apertura de investigación, o sea, si ya es irrefutable a partir de las imágenes, yo le digo que sí. Y esto lo que hace es que apenas yo lo guardo, le llega un correo de alerta al equipo que está encargado de generar esas medidas preventivas para que la acción se tome lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces, esa es como esta parte del desarrollo del criterio. Y aquí pues ya pongo todas las observaciones y escribo efectivamente qué es lo que encontré para ese sector. Y en esta zona ingreso las figuras o las imágenes que me sirven como soporte a lo que yo estoy escribiendo. ¿Listo? Entonces yo acá genero todas las observaciones, siempre pongo el más, defino cuál es el criterio, a quién o sea, para quién es, si es para el usuario, para el equipo de seguimiento, para geomática, cuál es el subcriterio, si cumple o no aplica y si tiene medida preventiva o no. Y al final me devuelvo la información y genero unas conclusiones. Esas conclusiones van de acuerdo a lo que nosotros encontramos que no cumple dentro de estos criterios. Entonces, por ejemplo, acá se generaron únicamente incumplimiento en la zonificación de manejo y en el cumplimiento de la licencia ambiental asociado a la no conformidad del BPI. Entonces, nosotros en estas conclusiones lo que hacemos es pues relacionar únicamente como esas alertas para el proyecto y listo, terminamos nuestro SDE. Y a partir de este botoncito, nosotros generamos el concepto. Entonces, él nos descarga, aquí no sé, me imagino que en descargas está. Nos descarga el documento ya con el formato. Ay, no. Acá. Permitir. Creo que era esto que no dejaba la descarga. ¿Sí será? Entonces él ya aquí nos genera todo el concepto organizado pues de acuerdo también al formato que se utiliza para subir así el concepto y nosotros ya lo que hacemos es verificar pues que la tabla de contenidos sí coincida y organizar de alguna manera las imágenes para que queden más grandes o más pequeñas. Es que este es pesadito porque tiene muchas imágenes. Entonces, esto es lo que nos genera. Entonces, si ven que ya nosotros, esto ya viene todo en el formato, me está incluyendo toda la información inicial del proyecto, me está incluyendo la tabla de contenido, todos los antecedentes, la metodología que utilizamos y el resultado de todos los criterios. Entonces, acá está como lo que escribimos, las imágenes que pusimos y ya lo que uno hace en este nivel es
más un tema como de ponerlo bonito, de pronto de ubicar las imágenes que sean un poquito más pequeñas para que se pueda distribuir mejor el documento. Tun, 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 tun. Este proyecto, pues por la longitud del trazado en construcción, pues tiene muchísimas imágenes. Luego, entonces, nos pone el tema de sensibilidad regional. Disculpen, ¿está presentando? Yo no estoy viendo, qué pena, gracias. Hola. Sí, sí estoy presentando. ¿Todos están viendo? ¿O a alguien más? Sí, Cristina, estamos viendo perfecta tu ¿Sí? presentación. Sí. Vale. Sí. De pronto, si sales y vuelves a entrar, de pronto te funciona. Entonces, esto es lo que nos genera la aplicación. ¿Listo? Entonces, todo este proceso de seguimiento documental espacial, pues está basado en varias herramientas. La primera, pues la firma del contrato para adquirir y tener acceso a imágenes recientes de alta y media resolución, la generación de script para hacer de manera automática la validación de algunos criterios, la generación de la aplicación de SDE que nos permite de manera organizada incluir la información y sistematizarla, que pueda ser de fácil consulta para el equipo de seguimiento, que además nos genere un documento dentro del formato, digamos, el formato final aprobado por la ANLA y pues que toda la información quede muy organizada y muy estructurada. Y bueno, ya acá se genera el concepto, nosotros lo organizamos un poquito para ya en términos como de presentación y listo, lo subimos al SILA. Para hacer la consulta del SD, por ejemplo, para el equipo de seguimiento, ellos tienen otro perfil y entonces ellos simplemente buscan por número de expediente o por lista de chequeo, que es el mismo número del SD, y entonces van y verifican cada criterio. Por ejemplo, en este criterio de zonificación de manejo, en donde yo dije que en algo no cumplían, ellos fueron a campo, verificaron y ellos me dicen, oigan, no, yo encontré que sí cumple o que esto que ustedes relacionaron en realidad no aplica en este proyecto por esta razón y hacen toda la justificación técnica. Entonces, cuando ellos hacen la justificación técnica, incluyen la observación en este botoncito de las consideraciones de seguimiento. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros vayamos a hacer el seguimiento del siguiente año, de pronto no vayamos a repetir una observación que ya fue aclarada a partir de la visita de campo. ¿Listo? Entonces, nos sirve para consulta y para aclaración de toda la información de los hallazgos que se presentan. Entonces, así lo ven todos los del equipo de seguimiento. Esta es ya como la plataforma o el ambiente en el que ellos presentan o ven o consultan el SD. Y listo, creo que eso era, pues, a manera general, todo lo que hacemos en el seguimiento documental espacial. No sé si hayan preguntas. Yo no estaba mirando el chat. Buenos días, hágame un favor, el link sobre este curso para nosotros poder investigar o repasar posteriormente. El tema de la grabación de esta sesión, la presentación y tanto la lista de asistencia se deja en el micrositio web que tiene Azucar de esta agenda ANLA Azucar. Ahí tú puedes consultar cada una de las sesiones. Entonces, yo creería que a finales de esta semana o a más tardar entre el lunes y martes de la próxima semana ya puedes consultar la información que hoy compartimos. ¿En qué sitio? Adicionalmente, No entendí. ¿En qué sitio puedo consultar? en el
en el micrositio web de Azucar. Si quieres, dame un segundo y ya te comparto el link de Azucar para que ustedes puedan consultar cualquiera de las sesiones que se han realizado hasta la fecha. Ah, bueno, muchas gracias. Sería muy interesante, claro que sí. Muchas gracias. Listo. Listo. Y a todos, entonces, como lo mencionó Cristina, pues abrimos la sesión para las preguntas. Entonces, invitamos a todos los compañeros y colegas de las diferentes corporaciones que alcen la mano y yo voy entonces dirigiendo el micrófono para que así nuestro equipo técnico de la ANLA resuelva todo tipo de dudas del temario desarrollado el día de hoy. No hay preguntas. Todo quedó sospechosamente claro. Para todos, acabo de colocar en el chat el link donde quedan y reposan todas las grabaciones de estas sesiones. Entonces, como en términos. Buenos días. Buenos días. Sí, te escuchamos con la pregunta. Para hacer una consulta, le habla Rocío Martínez de Corpo Nariño. Nosotros queremos saber cómo se está manejando lo del PUEA, cómo cambiaron los formatos. En estos indican que los anexos debe presentarse el programa de uso eficiente y ahorro del agua. Dependiendo pues del caudal será PUEA simplificado o el PUEA grande. Entonces no sabemos cómo se están manejando en otras corporaciones, si el concepto técnico de aprobación sale en conjunto con la resolución de concesión de aguas o se da un tiempo para la presentación. ¿Tú, por favor, nos puedes repetir nuevamente la pregunta para saber si está dentro del marco y la competencia? Sí, como cambiaron los formularios de concesión de aguas, dentro de ellos en los anexos indica que se debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro del agua, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos saber es si es la evaluación del PUEA se hace
en conjunto con la aprobación o negación de concesión de aguas, o se les da un tiempo, o ya es autonomía de cada corporación cómo se maneja? Hola. Bueno, mira, digamos que desde el SD nosotros no hacemos la revisión a ese nivel de información. Es importante que ustedes, digamos, sepan que esta revisión del seguimiento documental espacial es una revisión previa al seguimiento, digamos, general que hace como la verificación de cada uno de los aspectos consignados en el plan de manejo ambiental del proyecto. Entonces, digamos, ese detalle específico no se maneja desde el SDE y pues no sabría decirte específicamente cómo lo están manejando ahora, porque no hace parte de este proceso. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente les coloqué en el chat el link para realizar el registro de asistencia, ya que tenemos un 50% de registros y esto es de suma importancia tanto para Azucar's como ANLA, para que repose en el micrositio web y que todos tengamos soporte pues de esta asistencia, esta participación en nuestros soportes documentales. Y por otro lado, entonces no veo ninguna otra mano levantada. Creeríamos que quedó todo súper claro. De igual manera, pues los invitamos a que en los próximos días consulten en el link que les dejé, donde va a reposar todos los archivos de esta sesión y de las sesiones anteriores de Azucar, y los invitamos nuevamente a que sigan participando en estas sesiones de transferencia de conocimiento que tenemos bajo el marco de la Agenda Sectorial Ambiental de ANLA Azucar, y nuestra próxima sesión es en los jueves ANLA, el jueves 19 de mayo, con el tema de seguimiento y control a la atención ante contingencias ambientales. Entonces, ya Azucar les pudo haber enviado esta invitación, o si no, lo hará en el transcurso de estos días, para que por favor se programen y sigan participando activamente. Por acá en el chat acabo de ver... Ok, a Evelyn, tanto la grabación como la presentación y el soporte de asistencia quedarán colgados en el micrositio web que en el mensaje anterior Diego de Azucar nos citó. Entonces ahí puedes tú descargar eso. Por eso es de vital importancia que todos los asistentes hagan sus registros para que posteriormente lo puedan descargar y tener pues sus evidencias al interior de las corporaciones que participaron. Entonces, no siento más, agradezco a todo el equipo de la ANLA, al equipo de Azucar y a todos nuestros colegas y compañeros de las diferentes corporaciones en haber asistido a esta sesión. A todos un excelente día y recuerden, los esperamos en la próxima sesión del 19 de mayo. Para todos un excelente día, muchas gracias. Gracias, Muchas Marcelo. gracias. Igualmente, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, un feliz día. Hasta luego, un feliz día para todos.